Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar reunidos esta tarde y que usted está valientemente trabajando con su matrimonio, invitando al Señor a que pueda estar con usted y mejorándolo todo este tiempo. Gracias a Dios por nuestros líderes y todo este trabajo. El día de hoy vamos a ver, el amor tiene unidad. Podemos ver la unidad que el Padre nos enseña a través de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 a 44 autores diferentes que tienen una continuidad, que tienen un solo pensamiento, que tienen una sola unidad. Aunque fue un periodo de 1600 años, cada uno de los escritores se conecta uno con el otro. Por eso podemos decir que la palabra de Dios tiene unidad en sí misma, porque también fue diseñada desde la mente y el corazón de Dios a través de diferentes escritores. Desde el principio Dios nos ha llevado a tener unidad. El día de la boda comenzó lo que había de ser completado durante toda la vida. En el matrimonio, la esposa y el esposo se combinan para formar una unidad en el que uno es el complemento del otro. Esta unidad no significa que cada persona pierda su autonomía como individuo, sino que podamos ser uno, porque esta fue la oración del Señor, que pudiésemos ser uno. En Génesis 1:26, nosotros podemos ver que desde el comienzo de nuestra era, de nuestra creación, Dios nos muestra la unidad. Génesis 1:26 nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos ver esta palabra hagamos, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual nos muestra que los tres están en perfecta unidad, en perfecto propósito y tienen una visión en común. Como Dios creó el matrimonio, Dios dio leyes para que éste pudiese funcionar de la mejor manera. Y entre ellas, Dios dio que pudiésemos dejar a padre y madre y unirnos a nuestro cónyuge. En Marcos capítulo 10, versículo 9 dice: pues lo que Dios juntó, no lo separe o no lo aparte el hombre. Juntar es unir, apegar, adherir, como con una soldadura. Esa es la intención de Dios en el matrimonio. Aceptar la unidad en el matrimonio es difícil, pero si fallamos, vamos a acarrear muchos problemas a nuestro hogar. Dios nos ha dado la bendición y nos ha escogido a cada uno de nosotros para darnos, para dejarnos experimentar y compartir uno de sus aspectos de la relación única que hay entre esposo y esposa, para que de esta manera podamos experimentar la parte que dice serán una sola carne. Y de la misma manera que nos enseña en el libro de San Juan, cuando Cristo dijo: Padre, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. Dios quiere que el matrimonio cristiano tenga unidad en cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma se une cuando leemos o estudiamos su palabra juntos. Su palabra nos hace uno en alma. Esta unidad es esencial porque la mayoría de los problemas se originan en el ámbito del alma. Para que el matrimonio pueda estar unido en el espíritu, se requiere que podamos orar juntos. Entonces, orando juntos, el Espíritu Santo une al esposo y a la esposa en espíritu.
La unidad de la Trinidad que mencionamos desde Génesis, desde el principio de la creación, se proyecta no solamente desde nuestra era, sino que va más allá hacia la eternidad, como la evidencia del poder irrompible de la unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se proyecta en nosotros a poder tener una unidad con Él en la eternidad futura. Aunque para el hombre tener unidad es difícil, es imposible, para Dios no lo es. Él a través de su sangre nos reconcilió para con el Padre. Jesucristo es un experto mediador y su sangre nos une a su nombre. Su nombre tiene el poder de hacernos uno, de que seamos uno. Si yo tengo unidad, como hemos estado aprendiendo, Él es la fuente de todo. Si tengo unidad con Dios, voy a poder tener unidad con mi cónyuge. Como vemos nosotros, y ya se mencionó en el libro de Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces nos habla de un varón que se va a unir. Esta palabra varón en el hebreo es ish, que tiene una connotación de palabras secundarias, que es Aleph, Yod y Shin. También podemos encontrar esta relación de Aleph con la palabra mujer. La palabra mujer, que significa varona, porque dice, del varón fue tomado, en sus palabras secundarias del hebreo son Aleph, Hei y Shin. Y fue llamada Ish, porque fue llamada Isha porque fue tomado del Ish. Entonces, nosotros podemos ver que esta parte que tienen ambos, hay una relación entre ellos. En relación tienen la palabra Aleph y Shin, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La palabra Hei y la palabra Yod. De tal manera que nosotros podemos ver que estas dos diferencias, al unirse, podemos decir, al unirse Ish con Isha, ellas van a formar una parte que se llama Esh. Y esa palabra Esh en el hebreo significa fuego. Quiere decir que hombre más mujer en unidad forman un fuego que sirve de morada para la presencia de nuestro Dios. Los dos fuegos van a ser un fuego para casa de Dios. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él puede unirnos si se lo permitimos. También dice, cordón de 3 dobleces no presto se rompe. La unidad trae fuerza. La unidad no es estar siempre de acuerdo en todo. Somos diferentes, pero podemos llegar a acuerdos mutuos. Esto es buscar la voluntad de Dios, que pueda ser hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos ver las diferencias que hay entre mujer y hombre, que dijimos que tienen estas tres partes, la diferencia de Hei y Yud, si unimos estas dos diferencias, la Hei de la mujer con el Yud del varón, podemos ver que estamos formando entre nosotros, cuando tenemos esta unidad, estamos formando el nombre tetragrama del Padre dentro de nuestro matrimonio. Entonces, quiere decir que si nosotros unimos nuestras diferencias, haremos una habitación al nombre del Padre Celestial. Por eso de ahí vemos que el enemigo en este tiempo está interesado en destruirnos nuestros matrimonios para poder destruir el nombre de Dios en nosotros. Por lo regular queremos tener esta unidad cuando se trata de dinero o de algún bien, pero fallamos al tener situaciones cuando hay problemas. Ahí decimos, es tu culpa, no es la mía. Pero el amor y el dolor van unidos.
Para mantener el matrimonio es necesario que estén estos dos. Entonces, la unidad conyugal no va a ser espontánea, pero cuando la logremos, entonces necesitamos mantenerla. Podemos llevar nuestros dolores, nuestros problemas al Señor, y en lugar de que esto ponga en peligro el matrimonio, lo va a consolidar. El matrimonio también, en el matrimonio también encontramos que para que funcione, dice, el matrimonio tiene que estar compuesto por amor. Y dice, Dios es amor. Y el amor tiene la connotación, el significado de dar, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si nosotros amamos dentro de nuestro matrimonio, tenemos que aprender a dar. Tengo que darme a mi esposa, tengo que darme hacia mis hijos, porque el amor es dar y dar todo este tiempo sin esperar recibir nada a cambio. Nuestro reto entonces para el día de hoy es que busques, que observes en tu matrimonio si hay algún punto que pudiera estar causando una división, presentarlo al Señor, hacer de esta situación una razón para orar. Vamos a orar, pidiendo al Señor que Él traiga unidad a nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que bendigas a cada matrimonio, que bendigas nuestro matrimonio con el amor para poder dar, con la unidad, Padre, que sea irrompible para que podamos glorificar tu nombre a través de esta unión, uniendo, Señor, la diferencia que has puesto en nosotros como Ish y como Isha. Bendice cada matrimonio, te rogamos en el nombre santo de nuestro Pastor y Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Mi único amor siempre serás. Pienso en aquel día en que te conocí. Estabas caminando junto al mar. Cuando yo te hablé, viniste hacia mí, y ahora siempre juntos vamos a andar. El amor de mi vida eres tú. Mi único amor, siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Mi único amor, siempre serás. Ahora lo que quiero es que seas tú feliz y que puedas siempre sonreír. Deseo que Dios sea siempre junto a ti y que tengas dicha como la que has dado a mí. El amor de mi vida eres tú. Mi único amor, siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú.
Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este reto de matrimonios y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y compartir este tema con ustedes. Les voy a pedir en el amor del Señor que me acompañen en una oración, ya que sabemos que dependemos de Dios y del Espíritu Santo para esto. Amado Padre Celestial, venimos en esta hora pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos dirijas, tú nos ayudes y que nos ayudes en este tema, Señor. Bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos y que a través de tu palabra, Señor, podamos comprender tu propósito y tu plan maestro para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche y vamos a abrirlas en Génesis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Vamos a comenzar aquí con una introducción y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, esta escritura nos habla de la creación del hombre y de la mujer. Aquí encontramos en estos versículos que, ¿verdad?, Dios creó tanto al hombre como a la mujer, a su imagen y a su semejanza. Y cuando nosotros leemos en la escritura aquí, ¿verdad?, en el versículo 27 dice, habla en plural, en el versículo, 28, dice, y los bendijo. Estaba presente el hombre y la mujer cuando Dios dio su bendición. Y leemos otra palabra que también está en plural, y díjoles Dios. O sea que Dios los bendijo al hombre y a la mujer, les da su bendición, y también dice que les dijo, o sea, les da instrucciones tanto al hombre como a la mujer. Quisiera que en esta noche, viéramos que el Señor nos creó en tres cosas de la misma manera, con igualdad. Dios creó al hombre y a la mujer en este lado de igualdad, pero también nos hizo diferentes, hizo cosas diferentes tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, quiero que veamos en esta hora aquí tres cosas en las cuales Dios hace al hombre y a la mujer iguales. Los hace iguales en dignidad, ¿sí? Encontramos en el versículo 26, dice que dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Y los hizo a su imagen y a su semejanza. Dios crea en igualdad tanto al hombre como a la mujer en dignidad. ¿Qué es dignidad? Es un valor, es un precio que le da Dios, ¿verdad?, tanto al hombre como a la mujer. Y en cuestión de precio, de valor, sabemos que el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pagó el mayor precio que cualquier persona puede pagar. Pagó por nosotros y pagó ese precio por hombres y por mujeres. Entonces Dios nos hace iguales en dignidad y valor. Y otra cosa en las cuales también en este momento Dios les da igualdad al hombre y a la mujer es en responsabilidad. La responsabilidad, porque el Señor les da al hombre y a la mujer la responsabilidad y el mandato de la procreación. Si nosotros vemos en el versículo 28, vemos la bendición y los bendijo Dios, entonces igual valor, igual dignidad. Y seguimos leyendo en ese versículo que les dice fructificad y multiplicar. Entonces el Señor les da el mandato, la responsabilidad de la procreación. ¿Qué es procrear? Pues es tener hijos. Al Señor, tanto al hombre como a la mujer, le da la responsabilidad de la familia, ¿sí? Y también vemos que el Señor les da igual responsabilidad, pero también la tercera cosa que Dios les da es de manera igual, es la capacidad. Y vemos ahí en el versículo mismo que dice que el Señor les dice, sojuzgad y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra.
Entonces encontramos estas tres cosas en las cuales Dios nos hace iguales: dignidad, valor, responsabilidad y capacidad. ¿Y la capacidad para qué? Para tener autoridad. Autoridad para administrar sobre todas las cosas en ese momento para el hombre, que era la creación, pero también en este tiempo Dios tanto al hombre como a la mujer le da la capacidad para tener autoridad sobre todas aquellas posesiones que Dios le da, y en primera instancia pues es autoridad para gobernar su casa. Entonces, tres cosas, ¿verdad? Las repito porque es importante que lo tengamos presente, porque a veces, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras herencias, ¿verdad?, creemos que el hombre o la mujer es más o menos, y a veces pensamos en desigualdades, pero a través de la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que en este sentido, ¿verdad?, somos valiosos de igual forma para Dios, pero también somos de igual manera responsables, y también de igual manera Dios nos ha dado capacidades para cumplir su plan maestro. Entonces, vemos este lado de la igualdad, pero también vemos que tanto el hombre como la mujer tiene diferencias. El hombre como la mujer tiene diferencias, y estas diferencias son físicas, son biológicas, son psicológicas y aún espirituales. Somos iguales, pero no somos idénticos, sino también tenemos diferencias. Y físicas, ¿verdad? Si habláramos de las diferencias físicas y biológicas, vemos que, por ejemplo, en el lado del hombre el Señor le da la capacidad de engendrar hijos, y a la mujer le da la capacidad de concebirlas. Vemos la paternidad y vemos la maternidad, y vemos en este lado que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado un lado igual y nos ha dado un lado diferente, con la encomienda y con la responsabilidad, ¿verdad?, de la crianza de nuestros hijos. Vemos aquí en nuestras diferencias, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a través de la palabra del Señor, que Dios ha puesto al hombre como la cabeza. Y si pudiéramos hablar acerca de la mujer, Dios ha puesto a la mujer como el corazón de la familia, ¿sí? Si hablamos de diferencias, Dios ha puesto al hombre como aquel que comparte el lado de la palabra, y Dios le ha dado a la mujer ese lado del espíritu. Si vemos otra diferencia, Dios le ha dado al hombre para educar, ¿verdad?, y ejercer la responsabilidad, pero también Dios le ha dado a la mujer ese lado de la sensibilidad. Alguien decía, ¿verdad?, mientras el hombre educa y enseña en responsabilidad, la mujer enseña en sensibilidad. Entonces, somos responsables de igual manera, ¿verdad?, por la crianza de nuestros hijos. Y el Señor, en medio de todo esto, nos ha dado diferencias, ¿verdad?, para poder ejercer nuestra paternidad, para poder ejercer nuestra maternidad. Entonces, quisiera que viéramos algo aquí adelante, ¿verdad?, porque necesitamos entender y ver la diferencia en estas dos cosas que voy a mencionar adelante. Uno es el rol. ¿Sí? Un rol, ¿qué es un rol? ¿Qué significa un rol? Un rol es una responsabilidad y una función que una persona desempeña. Entonces vemos nosotros que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la responsabilidad de procrear, la responsabilidad de tener hijos, la responsabilidad de educar a los hijos, y ese es un rol. Un rol es una responsabilidad y una función que el Señor nos llama a desempeñar, ¿sí? Ser padre es un rol. Ser madre es un rol, ejercer nuestra paternidad y nuestra maternidad es una responsabilidad que Dios nos da para desempeñar. Y podemos entender a través de los roles, que los roles, ¿verdad?, no son intercambiables. O sea, no podemos delegar nuestra función, nuestro papel y nuestra responsabilidad como padres, no se la podemos delegar a nadie más, sino que es una responsabilidad, como veíamos en los versículos anteriores, una responsabilidad que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. A veces pensamos, ¿verdad?, que los hijos le corresponden a la madre y el cuidado les corresponde a la madre nada más porque ya está en casa. Pero vimos aquí en los versículos anteriores que de igual manera Dios les dio la responsabilidad, pero en esa igualdad de responsabilidad Dios hizo al hombre y a la mujer
de diferente manera, ¿verdad? De diferentes diferencias físicas, biológicas, psicológicas, ¿para qué? Para cumplir un plan, una misión en la vida de cada hijo. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que ser padre o madre es una función que Dios nos llama a desempeñar y que no podemos delegar a nadie más, ¿sí? Yo quisiera que pudiéramos ver la diferencia, ¿verdad?, entre los roles y las tareas. Las tareas, ¿verdad?, tienen que ver con todas aquellas actividades, con todos aquellos quehaceres, ¿verdad?, o con el trabajo que tenemos, ¿verdad? Y que muchas veces, ¿verdad?, cambiamos nuestros roles, muchas veces delegamos nuestros roles, muchas veces descuidamos nuestros roles por cumplir las tareas. Pero es importante que nosotros tengamos esta idea y esta diferencia entre estas dos cosas para concentrarnos, ¿verdad?, e invertir en lo que es más importante. Porque cuando Dios nos llama a ser padres, ¿verdad?, no hay sustituto para un padre. Hemos visto, ¿verdad?, en diferentes situaciones, ¿verdad?, cuando un padre no está presente, ¿verdad?, cuando una madre no está presente, y vemos que de alguna manera, ¿verdad?, los familiares, la familia cercana trata de suplir esa necesidad, pero es difícil para los hijos muchas veces crecer sin esa figura paterna. Cuando llegamos a Cristo muchas veces, ¿verdad?, Dios levanta a alguien como tutor, como un mentor, que puede acompañar y que puede ayudar, pero muchas veces no puede llenar, ¿verdad?, esa figura del padre. Pero pues gracias a Dios porque sí hay provisión, pero cuando Dios nos da el llamado a nosotros como padres o como madres, ¿verdad?, necesitamos cumplir, necesitamos tomar esa responsabilidad, no permitir que otra persona, ¿verdad?, por nuestra ausencia, tome esa responsabilidad y guíe y forme e inculque a nuestros hijos, sino nosotros necesitamos, ¿verdad?, enfocarnos en que nuestra prioridad y nuestra responsabilidad delante del Señor son nuestros hijos. Y muchas veces nosotros invertimos mucho tiempo en las tareas. Muchas veces como madres, ¿verdad?, nos enfocamos mucho en el trabajo del hogar, tenemos muchas tareas que realizar, tenemos que lavar, planchar, hacer la comida, llevar a los niños a la escuela, los padres trabajan muchas horas en sus oficinas, en su empleo, ¿verdad? Y muchas veces todo el tiempo está enfocado a las tareas y estamos descuidando los roles, estamos descuidando el trabajo de ser padre y estamos descuidando el trabajo de ser madre. Entonces el Señor nos habla en este tiempo que nosotros podemos recapacitar y ver nuestras prioridades y poder invertir nuestra vida en esto. Sí, muchas veces, les decía, estamos muy atareados, no tenemos tiempo para nuestros hijos, muchas veces estamos complicados en las tareas que descuidamos nuestro papel. Entonces es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y que nosotros no deleguemos, ¿verdad?, nuestro rol de padre o de madre, porque un día vamos a dar cuenta delante del Señor, ¿verdad?, de los hijos que Dios puso en nuestras manos, ¿verdad?, y de lo que hicimos con ellos. Entonces necesitamos reorganizar nuestra vida, ¿verdad?, organizar nuestras tareas y poder enfocarnos, ¿verdad?, en esta responsabilidad que Dios le dio al principio, tanto al varón como a la mujer, que era el crear, ¿verdad?, el procrear y criar hijos. Entonces vamos a ver en esta hora que al hombre el Señor le da la paternidad, a la mujer le da la maternidad, ¿verdad? Y en este lado de la mujer, ¿verdad?, la mujer tiene a su bebé 9 meses en su vientre, ¿verdad? Y vemos que el Señor permite que dentro del vientre de la madre se desarrolle este bebé por 9 meses y qué bendición, ¿verdad?, qué privilegio es cuando una mujer puede ser madre y forma ese primer vínculo con el bebé, ¿verdad? Pero no solamente tener el bebé en el vientre, ¿verdad?, a eso se le llama maternidad, sino también se le llama maternidad a la crianza que es
el ver el desarrollo, ¿verdad?, de los hijos. Entonces, la crianza, ¿verdad?, la puede ejercer el padre, la tiene que ejercer el padre, y la maternidad, la madre, la crianza. Cuando hablamos de crianza, hermanos, estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando del desarrollo de los hijos, y estamos hablando del desarrollo físico, del desarrollo emocional, del desarrollo espiritual, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad. Cuando el Señor les dice, ¿verdad?, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, ¿verdad?, les está hablando de tener hijos, pero no solamente de tenerlos, sino de criarlos y ayudarlos en su desarrollo. Entonces, estas tres áreas son importantes, ¿verdad? Tenemos el cuidado, tenemos que tener el compromiso del alimento físico, ¿verdad?, de que podamos proveer para el sustento y desarrollo físico de nuestros hijos, pero también el emocional, que es a través de nutrir, a través del afecto, a través del amor, a través de la comprensión, ayudar a nuestros hijos emocionalmente a desarrollarse, pero también algo que es muy importante es el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual, ¿verdad?, del que nos habla la Escritura, el cual el Señor pone a nuestro cargo, que dice: instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, cuando hablamos de paternidad y maternidad, no estamos hablando solamente de engendrar o de concebir, estamos hablando de criar y del cuidado y de proveer para el desarrollo de nuestros hijos en esta área. Entonces es importante, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos en el físico y los tenemos bien nutridos y los tenemos bien cuidados, pero estamos descuidando su desarrollo emocional. No tenemos comunicación, no tenemos tiempo para mostrar afecto, para mostrar amor, comprensión, y están físicamente bien, pero emocionalmente no están bien. Nos enfocamos en los dos primeros, ¿verdad?, pero estamos descuidando el desarrollo espiritual. Y dice, ¿verdad?, la Escritura en Deuteronomio, que el Señor les habla y dice: y estas cosas que os he hablado estén sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor también nos encomienda en la palabra del Señor este desarrollo espiritual para nuestros hijos. Dice: les repetirás estas palabras, ¿verdad?, cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿verdad? Le vas a hablar de estas palabras que yo te he dicho. Entonces, el Señor nos da esta misma responsabilidad a los padres y a las madres. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad?, desarrollar a nuestros hijos en una manera integral, física, emocional y espiritual. No es algo que corresponde solamente a la madre, sino corresponde a ambos padres. Pero sí es algo importante en esta hora, y es el tema que tenemos, ¿verdad? Nuestro tema se llama Gracia y Gloria para ser madres. ¿Cuál es el rol que ocupa, ¿verdad?, el trabajo de una madre en este tiempo actual? Entonces, hablemos de la maternidad. Hablemos en esta hora de la maternidad. Nosotros, cuando encontramos en la palabra de Dios acerca de las mujeres, ciertamente, ¿verdad?, la Biblia nos habla de mujeres que en su soltería, ¿verdad?, no estando casadas, no teniendo hijos, sirvieron al Señor y ejercieron un ministerio y fueron usadas para la gloria de Dios. Tenemos ejemplos como Débora, que era jueza, ¿verdad?, como María, que era profetisa. Pero sí es algo importante señalar, es algo importante que tenemos que ver en esta hora, que la Biblia muestra, ¿verdad?, con mayor honor y eminencia la maternidad. El Señor en su palabra da mayor honor a las mujeres que de su maternidad sacaron provecho, ¿verdad?, para impactar y para influenciar la vida de sus hijos. Entonces, hay un lado, ¿verdad?, que Dios le da de responsabilidad y de trabajo al varón, pero en este lado también de mujeres, ¿verdad?, el Señor nos da una tremenda responsabilidad. Y como ese lado sensible, como ese lado de ser sensibles, ¿verdad?, porque somos las mujeres del lado del espíritu, ¿verdad?, Dios le da un poder de influencia muy especial a la madre sobre los hijos. Si nosotros vemos en la Escritura, vemos por ejemplo a Bitia,
la madre de Moisés, cómo influyó en los primeros días cuando ella lo tuvo resguardado, guardando su vida. Vemos la vida de Sara, pero también vemos la vida de Ana. Y la vida de Ana es un ejemplo de la gracia de Dios. Ana es un emblema de la gracia de Dios y vemos que a través de la vida de Ana, ¿verdad? Vemos la importancia de la maternidad. Ana es un ejemplo extraordinario, ¿verdad? De la maternidad. Vemos en la vida de Ana, vemos en la vida de esta mujer 3 cosas que destacan en la vida de Ana. Vemos primeramente la devoción de Ana, que es esa relación que Ana tenía con el Señor. Vemos la fe de Ana, pero también algo importante que vemos en la vida de Ana es ese amor maternal. ¿Sí? Nosotros sabemos la historia, está en el libro de Samuel, en primer libro de Samuel, encontramos, ¿verdad?, la historia de Ana y vemos, ¿verdad?, cómo Ana tenía una necesidad delante del Señor, ¿sí? ¿Por qué Ana oraba por un hijo? Ana oraba por un hijo porque Ana sabía y estaba convencida de que un hijo era una bendición. Si nosotros vemos a la luz de la palabra y en el Antiguo Testamento, vemos, ¿verdad?, cómo un hijo era considerado una bendición, un hijo era considerado un favor de Dios. Tener un hijo era una manera de trascender, ¿verdad? Y en este caso, en la vida de Ana, Ana era estéril. Sabemos por la escritura que su matriz había sido cerrado por parte de Dios, pero Ana tenía fe en que Dios podía darle un hijo. Y Ana, sabemos, ¿verdad?, que va al templo para orar. Ana va para buscar a Dios, va para derramar su corazón. Ana va para buscar el favor de Dios. Y ella estando ahí, ¿verdad?, en oración, derramó su corazón delante de Dios y Dios le concede tener un hijo. Dios le concede tener un hijo, ¿verdad? Y vemos en la vida de Ana manifestarse el poder de Dios obrando este milagro para darle un hijo. Cuando nosotros hablamos de Ana, vemos que Ana consideraba, ¿verdad?, la maternidad como la más alta vocación que la mujer podía tener. Y no estamos hablando, o esto no implica que sea la única actividad que pueda tener una mujer, pero sí podemos ver a través de la vida de Ana, ¿verdad?, que ella consideraba una grande bendición tener un hijo y que era la mayor vocación que ella podía tener. Podía hacer cualquier otra tarea, pero tener un hijo, ¿verdad?, era una manera de de cumplir una alta vocación. Ana estaba consciente de algo y voy a leerles en el Salmo 127, versículo 4, del 3. He aquí, heredad de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ana pudo entender, pudo comprender que un hijo era algo de grande estima y que Ana podemos ver a través de la vida de Ana, ¿verdad?, cómo se cumple este versículo, porque dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos. Y podemos ver entonces, ¿verdad?, cómo ella tuvo en grande estima el ser madre y cómo al orar y recibir respuesta de Dios en esta petición, ¿verdad?, vemos cómo ella entonces, ¿verdad?, no solamente pidió un hijo para ella, sino pidió un hijo para dedicarlo a Dios. Entonces vemos la estima que tiene Ana por la maternidad, que contrasta con el tiempo actual, que contrasta con el tiempo de hoy, que muchas veces la maternidad en este tiempo es desdeñada, es despreciada, desestimada, es tenida en poco, porque muchas veces en este tiempo actual las madres están más
enfocadas en realizar tareas, en desempeñar trabajos o en realizarse en ciertas áreas que cumplir con la maternidad. Y estamos hablando, ¿verdad?, de aquellas que pues Dios las ha bendecido con ser madres, ¿verdad?, y que ahora pues ya tienen a los pequeños en casa y que tienen esa responsabilidad de ejercer maternidad. Ana nos recuerda que las madres son artífices de hombres y arquitectos de nuevas generaciones. Y quisiera hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Si nosotros leemos la historia acerca de Elcana y de Ana, vemos que Elcana era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Sabemos por la historia, él era un hombre que cumplía con Dios, tenía temor de Dios, subía al templo para adorar, llevaba el sacrificio, llevaba a su familia para adorar a Dios, es decir, Penina y sus hijos y Ana, ¿verdad?, cuando era estéril. Entonces subían al templo. Sabemos que Elcana era un hombre temeroso de Dios, pero en este lado nosotros vemos la influencia, la tremenda influencia que tiene Ana sobre la vida del hijo que Dios le da, sobre la vida de Samuel. Y nosotros podemos ver entonces que esto se cumple en Ana. Las madres son artífices de hombres y arquitectos de las nuevas generaciones. Nosotros vemos esta palabra artífices, arquitectos. ¿Qué hace un arquitecto? Un arquitecto planea un edificio. Lo planea desde su fundamento hasta los últimos detalles, ¿verdad? Ve las proporciones, ve las medidas, ve los materiales no solamente ve los materiales, sino hace una creación hermosa de algo estético, de algo que se vea bien. Y vemos esta condición en la vida de Ana. Vemos, ¿verdad?, que Ana le dice: Señor, si tú me das un hijo, si tú me bendices con un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y él te va a servir en el templo. Él te va a servir en el templo y él, ¿verdad?, va a estar ahí sirviéndote. Él va a estar ahí consagrado a ti. Vemos, hermanos, la fervorosa oración de Ana por un hijo. Vemos la oración, ¿verdad?, de fe de Ana pidiendo un hijo. Pero también vemos, hermanos, que a través de esta oración fervorosa se desencadenó una serie de eventos que ayudaron a cambiar el tiempo en que estaba viviendo Ana. Ana vivía en un tiempo en el cual Israel vivía un tiempo de obscuridad y de decaimiento espiritual, ¿sí? Vemos, ¿verdad?, que a través de la palabra de Dios vemos cómo Elí, ¿verdad?, era un hombre débil que no corregía a sus hijos, y los hijos de Elí eran hombres que no tenían temor de Dios, que estaban pecando y que ofendían a Dios aun cuando estaban ejerciendo el sacerdocio. Pero esta Ana, al pedir el hijo, lo consagra al Señor, y vemos, ¿verdad?, que lo prepara para poder ir al templo, ¿verdad?, y poder estar ahí sirviendo al Señor. Y entonces vemos que cuando el Señor le da este hijo, ella no lo lleva al templo hasta que es destetado, ¿verdad? Y más o menos se entiende, ¿verdad?, que los niños eran destetados más o menos a la edad de 5 años en ese tiempo, ¿verdad? Y que era un tiempo en el cual no solamente Ana, sino en el caso de Vitia, ¿verdad?, ellas aprovecharon los tiempos que tuvieron con sus hijos para formarlos, para educarlos, les dieron tiempo, se encargaron, ¿verdad?, de ayudarlos a crecer físicamente, emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente. Ellas invirtieron tiempo. Dice que cuando al año de que se cumplía el tiempo para subir otra vez al templo, ¿verdad?, ella no subió, ya había nacido Samuel, ella no subió, sino que se fue Elcana con su demás familia al templo, y ella se quedó, ¿verdad?, se quedó al cuidado de Samuel. Y todo ese tiempo que Ana estuvo con él, estuvo hablándole, estuvo enseñándole, ¿verdad?, acerca de Dios, estuvo ahí trabajando con él de tal manera que formó, ¿verdad?, formó un niño temeroso de Dios. Y vemos que a través de este tiempo que ella
trabajó en la vida de Samuel, ella hizo una grande aportación para su tiempo. Ella, a través de formar espiritualmente a Samuel, proveyó, trajo una solución al tiempo que ella estaba viviendo. Un tiempo en el que más adelante, ¿verdad?, vemos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, perdió, los filisteos se llevaron el arca, vemos cómo los hijos de Elí murieron, cómo Elí muere, y entonces se queda Samuel como líder, ¿verdad? Es levantado, es puesto Samuel ahí para servir en el templo. Entonces vemos la grande influencia de Ana en la vida de Samuel. Ana aprovechó ese tiempo que él era pequeño para enseñarle, y se sabe, se entiende, hemos aprendido acerca de estudios, ¿verdad?, que la mayor influencia que tenemos sobre nuestros hijos es, ¿verdad?, entre los 2 y los 5 años. Entre esas edades es cuando nosotros como padres y como madres podemos tener un mayor impacto, una mayor influencia, una mayor impresión, ¿verdad?, de aquello que nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos. Pero muchas veces, cuando ahora en la actualidad estamos llenos de tareas, de actividades, de trabajos, ¿verdad?, es cuando más estamos desatendiendo a nuestros hijos. Es cuando estamos viendo las necesidades de nuestra sociedad, estamos viendo el pecado, estamos viendo cómo aún los pequeños están siendo atrapados por el pecado, ¿verdad? Y solamente, ¿verdad?, nos sorprende, nos preocupa, pero podemos hacer algo, podemos invertir tiempo en nuestra maternidad y podemos, como mujeres de Dios, tener esa influencia como la tuvo Ana. Ella influyó en estos primeros años de su vida. Después dice la escritura, suben al templo, es consagrado Samuel, se queda en el templo para servir a Dios, pero dice que Ana cada año subía, ¿para qué? Para traer sacrificio, pero también le traía una túnica. Todo ese tiempo que Ana durante el año fabricaba esa túnica, yo sé, entiendo, podemos así decirlo, que ella estaba pensando, ella estaba orando por Samuel para que Dios lo guiara, para que Dios lo ayudara, ¿sí?, para que Dios pudiera usar a Samuel. Entonces vemos que no solamente Ana estuvo presente durante los años más importantes de la vida de Samuel, sino durante toda su vida. Ya no estaba cercana, ya no podía verlo todos los días, sin embargo, ¿verdad?, ella estaba al pendiente de Samuel y cada año, ¿verdad?, llevaba esta túnica como una muestra, ¿verdad?, de su preocupación y de estar atenta a las necesidades de él. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros como mujeres podamos entender, ¿verdad?, la poderosa responsabilidad y la tremenda influencia que nosotros podemos tener como madres, que podemos influir en la vida de nuestros hijos, podemos impactar la vida de nuestros hijos, ¿verdad?, siendo mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, inculcándolos en la palabra del Señor, y de esa manera tener una aportación para nuestro tiempo actual. Ana no conservó su hijo para ella, sino lo enseñó, lo formó, ¿verdad?, y lo presentó como una solución y una respuesta a una necesidad. Entonces, hermanos, en este tiempo a veces vemos a tantos chicos, tantos niños con tantas necesidades, no solamente físicas, sino emocionales, espirituales, ¿verdad?, con tantos conflictos, con tanta ansiedad, con tanta depresión, ¿verdad? Y a veces pues pueden ser estos niños los que están en nuestra casa. Entonces tenemos nosotros que nuevamente ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en el trabajo y en la responsabilidad que Dios nos da, ¿verdad? Y ciertamente tenemos muchas tareas, tenemos muchas actividades, pero si nosotros nos organizamos, hermanos, ordenamos nuestros tiempos, tendremos tiempo para todo ello. Hay algo que se llama familias solidarias, y cuando hablamos de familias solidarias, ¿verdad?,
es aquellas familias que se apoyan, aquellas familias que se ayudan en las tareas, en los trabajos, en estas responsabilidades de tareas, ¿verdad? A fin de que el padre y la madre puedan tener tiempo para poder cumplir su rol y su trabajo. Si nosotros nos enfocamos en las tareas, entonces las tareas nunca se acaban. Las tareas siempre están ahí, siempre se necesita realizar esas tareas, esos trabajos, pero si nosotros nos enfocamos ahí, vamos a perder los mejores tiempos de nuestros hijos. Perderemos el tiempo y la oportunidad de influir en la vida de nuestros hijos. Entonces, Ana es un ejemplo, hermanos, de que Dios usa la maternidad, ¿verdad? Es el mejor lugar, el mejor momento para influir en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y que es algo muy importante que podemos nosotros aportar para este tiempo y para este mundo que tiene tantas necesidades. Entonces, yo espero que podamos en este tiempo, ¿verdad?, recordar cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro trabajo y podamos tener tiempos para educar y para ayudar a nuestros hijos. Quisiera, ¿verdad?, que podamos ver algunas cosas, algunos puntos. Estas son cosas muy abiertas porque hay mucho en cuanto a esto, hay muchos puntos, pero quisiera solamente compartir con ustedes unos puntos que pueden ayudarnos para ejercer mejor nuestra maternidad. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, en estos puntos, necesitamos tomar tiempo para poner límites. ¿Qué es un límite? Pues es una norma, ¿verdad?, es una regla. Y esas normas y esas reglas pueden ser sencillas, claras y coherentes, ¿verdad? Es importante ponerle límite a nuestros hijos y muchas veces pensamos que el límite es decirle no, pero poner un límite es decirle a nuestros hijos el por qué no. No solamente decir no hagas esto, no hagas aquello, sino por qué no lo debe hacer. Nuestros hijos necesitan límites. Los límites a nuestros hijos, ¿verdad? A veces pensamos, ¿verdad?, que los límites les van a causar rebelión, pero los límites les dan seguridad. Entonces, si nosotros ponemos límites a nuestros hijos, les estamos hablando que nos importan, que nos interesan y que queremos que estén bien, ¿verdad? La naturaleza de los niños es, pues, de alguna manera oponerse a ese límite, pero internamente, y está comprobado psicológicamente, que les dan seguridad. Entonces, tenemos que aprender a ponerles límites. También, ¿verdad?, algo que es importante, que nos va a ayudar a ejercer nuestra maternidad, es recordar que nosotros somos un modelo de aprendizaje. Hay muchas formas de aprender, ¿verdad? Usted puede mandarlo a muchas clases, el niño puede ver muchos tutoriales ahora, ¿verdad? Puede ir a clases especiales, pero una manera de la que mucho aprende el niño es acerca del modelo. ¿Sí? El niño aprende, ¿verdad?, del modelo que nosotros ponemos, ¿verdad? Y nuestros hijos constantemente nos están observando. Entonces, recuerda que si tú quieres tener una maternidad de bendición, pues tienes que ser un modelo para ellos, un modelo de respeto, de amor, de temor al Señor. Algo que también es importante y que muchas veces por cumplir todas las tareas y los trabajos, ¿verdad?, no tenemos tiempo para escuchar activamente. Pero algo que nos va a ayudar para poder fortalecer la relación entre nuestros hijos es escuchar activamente. Y eso es prestar atención, pero no solamente a lo que nos dicen, sino también es poner atención a lo que ellos sienten. No solamente los niños dicen, ¿verdad?, sino ellos también sienten, y es necesario prestarles tiempo para escuchar lo que ellos sienten. Otra cosa que nos puede ayudar a ejercer nuestra maternidad es fomentar la comunicación. La comunicación incrementa los lazos afectivos en la familia y nos permite, conocer a nuestros hijos y nos ayuda a desarrollar confianza. Entonces, no solamente, ¿verdad?, es suplir a lo físico, sino prestarnos para comunicarnos con ellos. Otro punto que encontramos aquí rápidamente, ¿verdad?, es fomentar, dejar que ellos expresen sus emociones. Muchas veces, ¿verdad?, solamente atendemos
las cosas que ellos necesitan, pero no nos ocupamos de que ellos nos expresen cómo se sienten, que nos expresen sus emociones, o muchas veces los callamos para que no nos digan cómo se siente. Estás enojado, pero cállate. Estás desesperado, pero guarda silencio. Pero cuando nosotros hacemos esto, no desaparecen las emociones de ellos. El reprimir sus emociones no hacen que desaparezcan, sino simplemente propiciamos que se acumulen, y cuando ya nos damos cuenta, los niños tienen una mayor enojo, rebelión o desafío, ¿verdad? Cuando nosotros podemos anticiparnos a todo esto y hablar acerca de ellos, con ellos acerca de lo que sienten y aceptar sus emociones. Otro punto que es similar, ¿verdad?, es jugar a ser emocionalmente inteligente con ellos. También, hermanos, tenemos que enseñarles a cómo reaccionar y cómo manejar las emociones, cómo manejar los conflictos, cómo poder, ¿verdad?, arreglar las situaciones. Otro punto que encontramos aquí es el último, ¿verdad?, que tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Muchas veces ellos son pequeños y les exigimos cierta disciplina, les exigimos ciertas responsabilidades, los presionamos, ¿verdad?, y ponemos cargas sobre ellos. Pero la mejor manera de ejercer nuestra maternidad es ser influencia para ellos. Dios nos da esta encomienda, Dios nos da esta bendición, y dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo 127, que ellos son como saetas en las manos del valiente, ¿verdad? Y la saeta, ¿verdad?, es esa flecha, ¿verdad? Esa flecha, la que se tira con un arco, ¿verdad?, y que tiene que dar en un blanco. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, como arquitectos, cada uno de nosotras como madres, ¿verdad?, estamos construyendo la vida de nuestros hijos. Dios nos da esa responsabilidad, estamos construyendo su futuro y estamos guiándolos para dar en el blanco. No hay mejor blanco que ellos se acerquen, que ellos conozcan a Dios y que ellos, ¿verdad?, puedan cumplir el propósito de Dios. Ana fue una tremenda influencia en la vida de Samuel, y Samuel fue la respuesta, ¿verdad?, fue una respuesta para el pueblo de Israel en un tiempo muy difícil. Nuestros hijos pueden ser una aportación nuestra, ¿verdad? ¿Para qué? Para este tiempo difícil. Dios puede usar a nuestros hijos de una manera especial para cambiar, ¿verdad?, lo que está a nuestro alrededor y traer cambios significativos en nuestra sociedad. Pero es un compromiso que nosotros necesitamos asumir, y es algo que tenemos que cumplir. Yo espero que esto les sea de bendición, que Dios les ayude y que pueda cumplir el propósito. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude como padres y como madres. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por la bendición de ser padres, la bendición que les das a los varones de ser padres, y gracias por la tremenda bendición, Señor, y el poder y gracia que nos das a las mujeres para ser madres. Ayúdanos a influenciar la vida de nuestros hijos, ayúdanos a influir de manera positiva en la vida de nuestros hijos, Señor, y que nuestros hijos, Señor, sean un reflejo de ti, que tú los uses, Señor, y que puedan ser respuesta y solución para los tiempos difíciles que vivimos, Señor. Bendice a cada familia, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias, y sigamos en este reto que ha sido de grande bendición. Que Dios bendiga a nuestros líderes. Dios les bendiga. Ser de mi ser, mi vida será.
será. Somos uno. Mi vida entrego a ti, es tuya por siempre. Cuidaré muy bien de ti, cubriéndote de amor. Aunque traten de separarnos, no, nunca podrán. Nuestro amor es tan grande, por siempre durará. Tú, ser de mi ser, mi vida serás, y nadie más que tú. Ser de mi ser, mi vida serás. Somos uno. Tú, ser de mi ser, mi vida serás, y nadie más que tú. Ser de mi ser, mi vida serás. Somos uno. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos un cordial saludo. Mi nombre es Francisco Javier. Y Santa Isabel. Somos pastores de la Iglesia Nueva Jerusalén aquí en Canaditas, y hoy nos toca impartir una charla con ustedes acerca del tema de la sumisión, pero la sumisión errónea. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe, el que nos lleve. Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa hora por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Dios amado. Gracias por darnos hoy la oportunidad de conocerte. Y Dios amado, gracias porque también quieres perfeccionarnos, quieres terminar la obra. Bendice, Dios amado, cada hogar, cada matrimonio, Dios amado, aquí representado. Que tu mano de amor nos guíe, nos enseñe, nos ministre hoy el pan que necesitamos, la semilla que ha de caer en nuestros corazones, guarda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos empezar esta charla, hermanos. Les comentaba a mi esposo, es una charla muy importante. El tema es sumisión y también el poder encontrar ese sentido de sumisión errónea que hemos abrazado en este tiempo. La palabra de Dios, si usted me quiere acompañar, a Efesios 5:21, dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, que usted y yo estamos llamados a ser sujetos el uno del otro. El matrimonio es una institución divina diseñada por Dios para que el hombre formara una unión permanente con la mujer. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente, para condescender, para llevar las cargas el uno del otro. No es para que yo me levante orgullosamente por encima de él, ni para que él se levante orgullosamente encima de mí. Ni es para que pongamos leyes el uno sobre el otro que vayan contrarias hacia la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Si usted y yo recordamos, Génesis 2:18 dice que Dios ve al hombre que está solo y en su sabiduría y en su gran amor piensa en crear una esposa para él. Es decir, que proporciona una cura sin dolor para la soledad de ese hombre. Y hemos escuchado mucho esta frase, pero la hermana aquí en su estudio lo maneja de una forma sorprendente. Dice que no fue hecha de su cabeza para que yo no quiera ser mayor o gobernar encima de él, pero tampoco fue hecha de sus pies
para que él quiera pisotear. Pero sí fue hecha de un costado de él. Y fue hecha debajo de su brazo. ¿Para qué? Para ser protegida. Cerca de su corazón, ¿para qué? Para ser amada. Y hasta ahí usted y yo, eso nos enloquece, nos hace ver maripositas, nos hace sentirnos, porque a quién no le va a gustar sentirse protegida, ¿verdad que sí? O a quién no le va a gustar sentirse amada por el varón que Dios ha puesto para nosotros. La realidad es que esto suena muy bien y nos encanta a nosotras las mujeres. Pero hay una controversia. Cuando usted y yo bajamos nuestros ojos al versículo 22, y déjeme decirle que si usted ha escogido y ha querido inscribirse a este reto a prueba, amor a prueba de fuego, este versículo es para usted y para mí. Dice el versículo 22, déjeme leérselo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas. No excluye a nadie, no excluye, si ella tiene un doctorado, ella no. Si ella tiene una licenciatura, si ella incluso gana más que su esposo, ella que no esté sujeta. Dice las casadas, es decir, que no hace exclusión de persona y es para usted y para mí, que hemos decidido comprometernos. El acto de sumisión, hermana, empieza en una educación espiritual del creyente. Y la sujeción es una muestra en el desarrollo moral. Es decir, que la sumisión es una parte interna en nosotros que está convencida de someterse, de doblegarse, de rendirse al poder y control y soberanía perfecta de Dios en nuestras vidas. Es decir, que es una sumisión, es un acto de entrega sin queja, sin murmuración. Y la palabra someter en griego significa subordinar, obedecer, ser sujeto a y someterse a. Realmente usted y yo no necesitamos ser eruditas en lo que concierne a esto. Dios en este versículo es muy claro con lo que Él demanda para nuestras vidas, que usted y yo estemos sometidas, estemos sujetas a nuestros propios maridos como al Señor. Y la realidad es que este proceso de sujeción nos tiene que llevar más allá. Encontramos que someternos a nuestro esposo nos lleva a una verdad de que no solamente tiene que ser una sujeción externa, sino tenemos que involucrar lo más profundo de nosotros, una sujeción interna, porque yo puedo hacer lo que Él me está pidiendo y externamente estoy cumpliendo con lo que Dios está, estoy siendo sujeta, lo estoy obedeciendo. Mas, sin embargo, internamente puedo estar enojada o teniendo una actitud de oposición o una actitud rebelde internamente porque yo no quiero ser sujeta, yo no quiero someterme bajo la cabeza que Dios ha puesto naturalmente, que es mi esposo. Dice el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. El que usted y yo tengamos una sumisión interna primeramente puede sonar difícil, pero déjeme decirle que usted y yo no estamos solas en este proceso. El Espíritu de Dios puede ayudarnos para provocar en nosotros, para que nosotros deseemos y tengamos la habilidad de tener la actitud correcta en nuestro corazón sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación. Y yo quiero llevarlas en esta noche a que podamos entender que la sumisión que yo tenga bajo la cabeza terrenal que Dios ha puesto para mi vida, la sumisión, la sujeción que yo muestre, esto produce gozo en el corazón de nuestro Dios. Tenemos que entender que hay un círculo que se tiene que cumplir. Dios es soberano y puso a Jesucristo, a Cristo, por debajo de Él. Es decir, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo debe ser la cabeza del varón y el varón es nuestra cabeza. Cuando entonces yo acepto esa cabeza, esa soberanía que viene de Dios a través de mi cónyuge, entonces yo empiezo a
produce gozo en el corazón de Dios cuando yo empiezo a exaltarlo, cuando yo empiezo a reconocer que su soberanía es justa sobre mi vida. Pero en este último tiempo, la realidad es que nosotros nos hemos aceptado, hemos aprendido la sumisión en nuestro corazón ante Dios. Y esto debería provocar en este tiempo que si yo tengo un corazón sumiso a Dios, se me debe facilitar tener esa sujeción ante mi esposo, ante lo que Dios ha puesto para que gobierne mi vida en esta tierra. Nosotros hemos visto en este tiempo que la realidad es que tenemos un concepto equivocado de lo que es la sujeción y tomamos un concepto de sujeción errónea. Porque cuando Él deja de tomar la cabeza de Cristo sobre su vida, entonces me empieza a encauzar a un camino de dolor, a un camino de tristeza. Y sin embargo yo lo acepto y yo lo recibo, yo lo abrazo. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo entonces que Corintios dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Entonces yo empiezo a aceptar su propia cabeza carnal. Y entonces yo me empiezo a encauzar en esa situación de dolor, en esa situación de miseria. Y quiero empezar por ejemplos tan sencillos como a lo mejor la primera vez que levantó la mano y dio un golpe. O a lo mejor que en una discusión usó algunas palabras que ofendieron mi vida. Y si voy un poco más allá, tal vez una situación de adulterio. Porque en algunas charlas atrás hemos visto que todos los matrimonios estamos expuestos a estas situaciones realmente. No porque seamos cristianos, no nos toca. No porque a lo mejor ellos no tienen a Dios, pueden vivir de una vida diferente. No. Hay gente que no tiene a Dios y trata de vivir un matrimonio estable. Mas sin embargo, es algo que puede corromper la vida de cualquier matrimonio, esta situación, este concepto de sujeción equivocada, errónea. Entonces yo necesito recordar que hay un amor firme, hay un amor que se establece por encima de lo incorrecto. Cuando yo acepto entonces que Dios quiere ser mi cabeza, entonces yo empiezo a recordar que Dios quiere resguardarme de cualquier dolor que sirva para dañar mi vida. Y entonces yo puedo tener ese amor firme para decirle a mi cónyuge, lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Qué es el amor firme? Es confrontarlo, es poder orar por él, pedirle a Dios por él, para que Él tome la posición que Él necesita tomar, la posición que está llamado a tener en Dios. Usted y yo podemos encontrar ese amor firme en las manos de Dios para poder decirle a Dios, levántalo y que Él sea quien tú quieres que Él sea. Que Él pueda ser la cabeza, pero teniéndote a ti como su cabeza. Y entonces, hermana, cuando usted, yo y yo oramos y aceptamos la soberanía de Dios, entonces yo voy a empezar a hacer esa ayuda idónea que Dios hizo para ese sentir de levantar, de ayudar, de acercar a ese varón que Dios puso en nuestras vidas. Entonces yo empiezo a hacer esa ayuda idónea, lo empiezo a levantar y él empieza a tomar ese orden correcto. Pero ¿qué pasa cuando él no quiere tomar a Cristo como su cabeza? Cuando él no quiere someterse, empieza a gobernar entonces con una mente carnal. Y entonces empezamos a romper este propósito que habíamos dicho de Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, varón la cabeza de la mujer. Rompemos este propósito y yo dejo de darle la gloria a Dios y hacemos lo que hizo Adán y Eva en el huerto. Adán quita a Cristo como su soberanía. Eva quita su sujeción hacia su esposo y entonces la muerte entra. El amor firme es buscar el propósito de Dios
y no involucrarme, no enredarme, no caer en un vínculo de dolor, en un vínculo que me lleve a la muerte, sino buscar involucrarme siempre en un vínculo que levante el amor. Pues hemos escuchado hoy, creo que han puesto un peso sobre nuestras vidas, porque entender este principio, hermanos, es hoy trabajar con esta verdad. Así es que si hay algo de lo cual Dios realmente nos está llamando, es entender esta verdad. Así es que, hermanos, decía algo que me llamaba mucho la atención, que antes de que Dios colocara a la mujer bajo la sujeción del esposo, escuche, Él colocó al esposo bajo la cabeza de Cristo. Antes de que Dios llamara a la mujer y la pusiera debajo del hombre, Dios llamó al hombre y lo puso debajo de sí mismo. Así es que un hombre hoy en día tiene que darse cuenta que al perder esta cabeza, esta soberanía, escuche, está reinando sobre nuestras vidas la mente carnal. Y la mente carnal es la que está generando todos estos problemas. La mente carnal es la que está generando todo este daño. La mente carnal es la que nos está haciendo creer que podemos gobernar, mandar, exigir, pedir, querer, hacer, deshacer, cambiar si lo queremos así pensar. Es esta mente carnal. Hay un principio que mi esposa manejó, y este principio del amor firme es lo que queremos trabajar. Así es que ya entendimos el principio de la sumisión, y mire, ya vimos realmente que la mayoría de los seres humanos hoy en día nos encontramos en problemas porque hay dos voluntades o dos cabezas. Una de ellas obstinada en tener el poder, y la otra de ellas es esa cabeza perfecta y justa, que trata de entrar y de llevarnos. Pero mire, hoy en día cuando podemos ver cuán ciega es la voluntad del hombre carnal para querer gobernar por encima de todo, cuando Dios ya estableció un parámetro correcto. Es por eso que el conflicto en el matrimonio lo podemos ver de esta manera. Ha generado tanto daño que hoy en día ya no sabemos hasta qué punto yo tengo que soportar. Mire, hay cosas interesantes y hay cosas que podemos ver. Hemos estado tratando de estudiar y analizar algunas cosas en base a la sumisión errónea. Y mire, hay gente que ha aceptado y ha adoptado realmente como parte de su vida el hecho del adulterio. Y mire, y hay mujeres que no le conocen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres a su esposo. Pero se cree o se considera que este principio de lo cual hablamos del matrimonio no se tiene que romper en esto, sino que se tiene que aceptar ello para seguir avanzando. Vamos, uno puede entender que el propósito de Dios lo estableció y es una voluntad perfecta. El hecho de que entremos a una voluntad permisiva no nos genera una mayor satisfacción, sino está empezando a generar este caos. Personas que hoy en día podemos ver que después de un tiempo de matrimonio se dan cuenta que su esposo, que su esposa tienen algún vicio, alguna decadencia. ¿Cómo confrontar ellos si hablamos de la sumisión? Decía mi esposa, las mujeres tienen que estar, pero mire, no es un acto de estar por debajo, no fueron hechas de las partes de sus pies para que las pisáramos y las domináramos. Escuche, fueron hechas de un costado para cuidarlas, para amarlas, para tenerlas, para ser iguales delante de los ojos de Dios. Y hoy en día tenemos que entender esto. Así es que en base a este punto, queremos realmente trabajar con el propósito de la sumisión errónea, de esta sumisión. Entendimos que la sujeción es la parte externa, pero la sumisión es la parte interna, aquella que establece solamente la palabra de Dios. Muchas veces se cree que la sumisión se da en todas las áreas, pero escuche, la sumisión fue establecida realmente en el vínculo del matrimonio y en este vínculo de la relación que se establece de la esposa hacia la esposa, donde se establece esta verdad.
Yo puedo estar sujeto a mi líder, yo puedo estar sujeto a mi jefe, yo puedo estar sujeto a mi trabajo, y estas cosas son las que me hacen cumplir con esa labor. Pero la sumisión en este vínculo es lo que Dios establece. Así es que hoy en día tenemos que trabajar con este principio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una autoridad tanto en el hogar como en nuestra vida personal. Pero mire, hoy en día nos damos cuenta de todos estos pecados que se están llegando en los matrimonios. Y mire, hablamos de ellos en el sentido sexual, en el sentido del abuso, en el sentido del maltrato. Veíamos apenas con nuestro hermano en las conferencias que nos han pasado acerca de los tipos de abusos que se pueden establecer dentro de los matrimonios, y créanlo que hoy lo podemos entender, que todo esto se ha incrementado. Así es que una de las cosas que queremos tomar y queremos realmente enfatizar es en el ámbito de la cabeza y de lo que Dios establece. Y mire, queremos tomar este principio. Regresemos, por favor, si usted me puede acompañar a Efesios capítulo 5. Y mire, aquí es donde queremos tomar este principio, estableciendo la cabeza correcta. Y mire, voy a tomar Efesios capítulo 5. Ok, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y escuche, y Él es el que da la salud al cuerpo. Entendemos que cuando hablamos de una cabeza, hablamos de la parte más alta, de la parte sublime, de la parte que controla. Y efectivamente está comprobado que el cerebro es el que controla los movimientos, es el que controla el habla, es el que controla todo lo que el cuerpo en un sentido se puede regir. Pero mire, dice que es esta cabeza lo que le da, escuche, la salud al cuerpo. ¿Cómo está nuestra cabeza? ¿Dónde la tenemos puesta hoy? ¿Qué tipo de pensamientos tiene nuestra cabeza? ¿Qué tipo de acciones tiene nuestra cabeza? Como matrimonio podemos preguntarnos y podemos vernos y decirnos, estamos bien, no pasa nada, pero seamos reales. Donde yo tenga puesta mi cabeza, es ahí donde el cuerpo va a estar. Y dice la Biblia que la cabeza es la que da la salud al cuerpo. Hermano, cuando Adán en el huerto perdió su cabeza, la Biblia deja entender que el Padre lo que hizo fue sacarlo del huerto. Sacarlo del huerto. Escuche, el Padre confrontó a Adán con su gracia y su misericordia. Nunca llegó de una manera agresiva y grotesca como cuando nos suele suceder en el matrimonio, el hecho de llevar la contraria, el hecho de que nos lleven la contraria, el hecho de la forma en que nos dirigimos hacia ellos, hacia ella en especial. Uno no se da cuenta dónde está nuestra cabeza. La Biblia dice que cuando Adán pecó, hermano, Dios llegó y le dijo, no es bueno que el hombre esté aquí, porque va a extender su mano hacia el árbol de la vida y va a vivir, pero ahora va a tener su vida ahora en el pecado. Y dijo Dios, es necesario sacarlo. Lo confrontó y lo llevó a una situación de que él viera su vileza. Y uno puede entender que este amor firme, en base a la sumisión, el Padre quiere llevarnos a trabajar con esta verdad. El Cordero de Dios entendía perfectamente este principio. Hermano, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a su casa, dice que él vio que la gente había trastornado ya la casa. Y la casa ya no era una casa de oración, dice la Biblia, que era una casa ¿de qué? De mercadería. Y la llamó cueva de ladrones. Escuche, dejemos que algo entre en nuestra mente y va a robar todos los principios que tenemos. Así es que el Cordero de Dios, con este enojo santo, dice la Biblia que se levanta y trastorna la casa, voltea las cosas y les dice, mi casa de oración será hecha. Hermano, el Cordero de Dios manifestó el hecho de la cabeza limpia, la cabeza pura como se tiene que manejar, la cual no causa resentimientos, la cual no causa problemas,
la cual no causa desprecios, la cual no causa maltratos. Y es lo que hoy en día nos estamos encontrando, este tipo de cabeza falsa. Yo quiero gobernar sobre ella. ¿En base a qué? Jesús no le dijo, vas a gobernar sobre ella. Escuche, nunca estableció eso. Dijo específicamente, sujetados los unos a los otros. Y escuchen, las casadas estén sujetos a sus maridos. Dice, ¿cómo? Como el Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, no es su gobierno. Yo soy la cabeza establecida bajo el principio de la verdad para dar guianza. ¿Qué es lo que hace la cabeza? No es el hecho de que diga la cabeza y la cabeza usted la vea burlándose del pie diciendo estoy por encima de ti, soy mejor que ti. Escuche, soy para entregarme y ayudarte. Cuando la cabeza tiene este orden correcto, hermano, puede bendecir, puede ayudar. Pero hermano, cuando la cabeza está errónea, es cuando genera toda esta frustración, todos estos pleitos, todas estas envidias. Venimos de una condición de muerte y sabe, fue la cabeza que le damos. La cabeza que hemos heredado es una cabeza de muerte, una cabeza de pecado. Así es que si hay algo que hoy tenemos que aprender a buscar como varones, es la cabeza de Dios. Porque si hay algo que estamos generando mal, es en la mujer la sumisión. Queremos que ella se sujete a mi condición de cabeza errónea y yo quiero gobernarla. Sabemos de antemano que hoy realmente las estadísticas nos hablan ya de una condición caótica entre hombres y mujeres. Antes sabíamos que el hombre estaba por encima en muchas cosas de maldad, pero hoy, en base a este desprecio del hombre hacia la mujer, en base a este desdén, la mujer ha querido levantarse y mire, este es el principio, la sumisión errónea. Lo que muchas veces pensamos, hoy en día usted puede escuchar que la sumisión ya no es para este siglo, que eso quedó en tiempos pasados, allá donde las mujeres eran maltratadas, allá donde no tenían derecho, allá donde no tenían voto. Escuche, eso no ha cambiado. Se puede tener voto, se puede tener voz, pero el maltrato, el desprecio, el desdén, la humillación, la forma en que presentan a una mujer, usted véalo, es como un objeto, no como una verdad, no como una belleza, sino como algo ya trastornado para que así se maneje. Esta es la confusión que genera y este es el principio que Jesús hablaba. Así es que hermanos, ¿cómo entender hoy que la sumisión errónea se ha establecido en nuestros corazones cuando la cabeza ha querido regir todo esto? Y la mujer lo ha aceptado en base a ¿qué? Al temor, porque sabemos intimidar. ¿En base a qué? En base a la aceptación, porque creemos que eso es lo que se tiene que hacer. Mire, uno lo ha escuchado y uno lo ha visto. Muchas veces nosotros queremos ser pacificadores, pero sabe, solo damos treguas, pero no cambia realmente el principio de las cosas. Uno lo manejamos como un ejemplo de esta manera. Si uno como padre sabe que su hijo tiene la tendencia hacia la droga, pero yo por querer llevar las cosas en paz como buen pacificador, le digo a mi hijo, no, lo que tú estás haciendo es mal. Y el hijo dice, no, pero yo quiero drogarlo, está bien, pero aquí en la casa, aquí donde nadie te vea, aquí donde yo pueda tener el cuidado de ti, porque si tú sales y allá te pasa algo, ¿qué va a ser de nosotros? Y tratamos de darle lo que él pide, por el hecho de lo que él quiere. Y consideramos que ya no vamos a tener problemas con él y que la solución ha llegado a nuestras casas. Escuche, solamente damos treguas, pero tarde o temprano esto va a reventar. Porque no se está trabajando con el problema. Se está tratando de ¿qué? De simplemente esconder la condición. Y en el matrimonio es lo mismo. Mire, hay gente que ha escogido callar
el adulterio de su esposo, aún de la esposa. Hay gente que ha escogido callar el vicio. Y tal vez usted diga, ¿a quién se lo grito? ¿A quién lo hablo? Hay gente dispuesta a ayudar. Los seres humanos no sabemos ser pastoreados porque no sabemos buscar la ayuda. No sabemos buscar la solución. Nos quedamos en nuestra zona pensando que así como apaciguamos las cosas, todo va a cambiar o todo va a volver a la normalidad. Hay mujeres que no salen por días de su casa porque han sido tan golpeadas que esperan a que eso cambie, que eso sale, vuelve el color de la piel y salen y dicen, no pasó nada, no confrontan. El padre, cuando vio al hombre, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Jesús le dijo a los judíos, así no es como se hace en la casa del Padre. La casa del Padre no es cueva de ladrones. La casa de Dios es una verdad, es un principio de vida. Y hermano, el matrimonio es ello. Hoy nos estamos viendo bombardeados de tantos pensamientos por la cabeza falsa que quiere gobernar. Y vemos la sujeción, la sumisión en las mujeres. Pero estamos viendo que hoy también la mujer se está levantando, pero no con una verdad, no para salvar, no para buscar eso, sino para ir en contra de ello y decir, tú lo haces, yo también puedo. Tú maltratas, yo también puedo. Y créalo, hoy ya hay estadísticas que enumeran también a las mujeres maltratando o lastimando a sus esposos, despreciando a sus esposos. Mujeres que han escogido dejar su hogar para hacer otro, considerando que en el que estaban no funcionó. Pero escuche, Dios estableció el matrimonio. Fue de la primera institución que Dios puso sobre la tierra. Génesis 2 habla de él. Y la Biblia dice que fue establecido como un vínculo de amor, como un vínculo de amistad, como un vínculo perfecto. Así es que si hay algo mal en mi matrimonio, no puedo echarle la culpa a ella. Tal vez no tiene la sumisión correcta, porque yo no he aceptado el gobierno perfecto y ejercemos una fricción, y es cuando queremos tomar algo que esté establecido para un principio fundamental. ¿Qué pasa si yo este plumón lo agarro para golpear en la pared y decir, me va a ayudar para clavar lo que yo quiero? Va a llegar el momento en el que se va a romper y se va a quebrar, porque a lo que yo lo estoy metiendo no es al propósito correcto, sino una función equivocada. Hoy el matrimonio se está llevando de esa manera y hoy podemos entender dónde Dios nos está parando. Hermanos, el reto es levantarnos, poner la verdad por encima de mi cabeza y dejar que la confusión que gobierna mi vida siga gobernando mi matrimonio y aún a mis hijos. Buscar esa ayuda que necesito yo como hombre. El decirle a Dios, ayúdame a reconocer que no tengo la autoridad correcta, que estoy ejerciendo una fricción del lado equivocado y esto pronto va a terminar. Muchas veces no encontramos la solución, pero escuche, porque no hemos buscado a Dios. La Biblia dice, buscadme y hallaréis. Buscadme y viviréis. Hermano, hoy hemos sometido estas cosas de una forma equivocada. Las mujeres han aceptado tanto por la confusión de la cabeza que se tiene. Hemos dejado entrar tanto por el gobierno que hemos querido establecer. Si ella habla la verdad, es difícil porque me va a exhibir a mí. Si yo soy exhibido, tendré que someterla porque no es correcto que ella se brinque cuando yo le he dicho que por ahí no tiene que pasar. Así somos, hermanos. Es por eso que la sumisión errónea es lo que ha causado todo este desdén dentro del matrimonio, donde ya no hay respeto,
donde ya se llegan a gritar, a lastimar, a ofender, donde la discusión ya pasó y ya salimos agarrados de la mano pensando que ya mitigó todo esto. Escuche, solo estamos dando realmente una falsa esperanza al propósito de Dios. Y estamos tratando de decir, no, ya lo vamos a apaciguar, ya no va a pasar esto. ¿Qué nos garantiza que no pase si la cabeza errónea sigue en mí y la falsa sumisión sigue en ella? Y empezamos a friccionar tanto esto. Así es que hoy Dios nos está llamando a trabajar con este principio. Mire, hay algo que nos gustaría tomar y hay algo que nos gustaría ver en base a cómo saber si yo como persona soy realmente una persona que violenta. Porque créalo, muchas veces no nos damos cuenta si nosotros somos agresores o nosotros también somos víctimas. Muchas veces podemos pensar, no, pero si yo no soy, o yo no hago, o tal vez por pensar, no, pero si yo no tomo. Ay, pero hermano, créalo, hay tantas cosas que tenemos que identificar hoy en día. Así es que una de las cosas que queremos ver, mire, está en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Voy a ir por allá y espero usted me pueda acompañar. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Mire, es algo interesante entender la historia de una persona. En especial vamos a ver por qué realmente uno tiene que reconocer dónde está parado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 25, versículo 2, dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. Y el nombre de aquel varón, escuche, dice, era Nabal, y el nombre de su mujer, Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Mas el hombre, dice, era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Dice la palabra aquí que era duro, era regio, dice, era severo, y dice en especial, y de malos hechos. Y sabe, aquí habla la palabra de ser grosero, de ser grotesco. Dice que este hombre era duro y de malos hechos. Y tal vez usted y yo podemos pensar, tengo que ser duro porque así es como se pide en este tiempo. Aquel que no es duro, pero escuche, hay lugares con los cuales usted y yo tenemos que pelear. Y hay lugares en los cuales usted y yo tenemos que aprender a doblar las manos y permitir que se nos diga, que se nos hable de frente, porque aquí es un matrimonio, aquí es una unión, y la ruptura aquí es severa, es grave. Así es que el principio aquí dice en especial, ¿cómo saber si soy un agresor? Hermano, créalo, somos hombres con un corazón duro, somos hombres de malos hechos, somos hombres que no solemos acatar los principios de Dios. La Biblia dice que este hombre Nabal no aceptó a David, literalmente lo despreció, a sus siervos los mandó a trasquilar, no los dejó. Dice la Biblia que realmente hizo que todo esto no funcionara. Así es que David se iba a levantar para destruir, para combatir a Nabal. Pero dice la Biblia que Abigail, su esposa, fue y trató de apaciguar las cosas, diciendo, perdónalo, pues es que este hombre, mire, vea, versículo 25, dice, no ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre que cree, así es él. Él se llama Nabal, y la locura, escuche, la locura está con quien cree. Dice, la locura está con él. Mas yo tu sierva, dice, mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. ¿Escuchó? Dice específicamente que Nabal era esta persona que tenía en su vida la locura. Hermano, escuche, dice que Nabal realmente era una persona de esta manera y tenía la tendencia a hacer lo malo, tenía la tendencia hacia hacer lo que no es correcto. Y mire, la palabra para Nabal, escuche, se llama insensato, significa, insensato. Y esta palabra significa perverso, fatuo, insensato, loco, necio, ruin
villano. Nabal, dice la Biblia que no solo era duro de malos hechos, era insensato. Y entendemos que una cabeza necia, una cabeza insensata, es algo que no se deja gobernar. Por tanto, puede traer mucho dolor, mucha muerte. Mire, hay una cita muy en especial que también quisiéramos tomar en base a lo que estamos viendo. Acompáñeme, por favor, quisiera ir al primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Mire, y voy a leer el versículo 30. Solamente el versículo 30. Mire, vea, dice la palabra de Dios. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole: hijo de la perversa y rebelde, no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. Vea cómo le dice: hijo de la perversa y rebelde. Aquí la palabra es hijo de la prostituta y necio, tonto. Hermano, vea cómo la vida literalmente de este hombre llamado Saúl era una vida de locura, pero también dañaba. Imagínese llamar a su hijo, hijo del ala, hijo de una prostituta, hijo de una ramera, y le llama tonto, necio. Hoy estamos viendo realmente cómo es la condición de la cabeza cuando gobierna equivocadamente. Podemos dañar. Yo no sé si usted en algún momento ha llegado a insultar a su esposo o a su esposa. Yo no sé si en algún momento ya llegaron esas palabras viles, esas palabras como Nabal insensatas, de hacer lo que uno quiera. Y hoy nos hemos confrontado a una situación de dolor. Mire, termino con algo. Primero vamos a ir a Números capítulo 16, por favor. Números capítulo 16. Y aquí quiero tomar algo muy interesante. Dice específicamente que cuando se levantaron aquellos hombres en contra de Moisés, dice la Biblia que eran realmente parte del pueblo, parte de la iglesia. Quisieron tomar por sí juicio. Y mire, dice la Biblia que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Lió, y On, hijo de Pelet, hijo de los hijos de Rubén, tomaron gente. La Biblia dice que estos 4 hombres se levantaron en contra de Moisés. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron juzgados, hermano, escuche, la Biblia dice que ellos se juntaron para ir en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y la Biblia nos deja entender que Dios realmente buscó juzgarlos, buscó realmente exhibirlos. Vamos a ir a Números capítulo 16. Y miren, queremos terminar con esto y poder ver realmente este principio. Dice el versículo 1: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo de varones. Escuche, dice la Biblia que estos hombres eran 4 y se levantaron en contra de Moisés. Se levantaron en contra de él. Pero mire, hay algo interesante. Vea, el versículo 24 dice: y habla la congregación diciendo: apartaos del derredor de quién, de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Dice específicamente que aquí ya a la rebeldía llegaron solamente 3. Aquí falta On, ese hombre que estaba también dentro de la revuelta. Y mire, hay algo interesante. Dice realmente que On, este hijo de Pelet, dice la Biblia que estaba realmente también aquí. Pero mire, hay una historia, hay una leyenda rabínica, y dice esta que según aquí la mujer de On fue quien habló con él, fue
quien lo persuadió a entender dónde estaba. Que lo que estaba haciendo no era correcto. Y uno puede entender realmente que eso es lo que hoy en día necesitamos hacer, preguntarnos, ¿lo que se está haciendo es correcto? Esta mujer tuvo que confrontar a su esposo y decirle, me imagino que unas palabras de esta, ¿y qué vas a sacar con eso? ¿Qué vas a lograr con ello? Hermano, el conflicto humano, si se maneja apropiadamente, puede ser el medio para que la transformación de una relación inestable se vuelva en un matrimonio vibrante, en un matrimonio saludable. Es confrontar con la verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde piensas llegar? Es confrontar con el principio de la vida. ¿Sabes qué? Cuando yo me casé fue por amor. Y si hoy sigo aquí es por amor. Pero lo que tú estás haciendo no manifiesta nada de amor. No tenemos la dirección que necesitamos tener. No estamos yendo bajo el principio de vida. ¿Sabes? Tu vicio es algo que yo detesto. A ti te amo, pero necesitamos trabajar con ello. Estas palabras pueden ser, ¿qué quieres o qué piensas sacar de eso? ¿Sabe? Hoy en día necesitamos trabajar de esa manera. Pararnos y tener que decir con sinceridad, perdóname por no ser la cabeza que necesito ser, por querer meter mis pensamientos y no dejar que sea Cristo quien nos gobierne, porque han salido palabras necias, acciones tontas. Te he dejado a la deriva con mis pensamientos de la misma manera. Perdóname. Perdóname por romper ese ciclo, quitar mi cabeza. Perdóname por no ver que eres lo que Dios ha puesto para que yo viva en sumisión a ti y primeramente en sumisión a Él. Perdóname por no levantarte en oración. Perdóname por no pelear de rodillas por ti, para que tú tomes la cabeza y soberanía de Cristo. Hermanos, es el tiempo de ver qué tipo de cabeza somos, porque sabremos qué tipo de sumisión se imparte en el hogar y hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos. Es tiempo de detenernos y preguntarnos, ¿qué vamos a sacar con lo que hacemos? ¿Qué vamos a lograr con lo que estamos haciendo? Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. La vestí, la piel, sus labios yo besé, en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por ti, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poema, tu razón de ser, tu
serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mí plantado, consentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo amarte por siempre. Voy a amarte por siempre. Prometo